Buenos días, el día de ahora vamos a ver un nuevo tema acerca de la reproducción sexual de los animales. En los temas anteriores hemos estado viendo la reproducción de las plantas, pero más que todo vamos a ver de los animales. También vamos a ver parte de lo que son los tipos de reproducción sexual y también la etapa de la reproducción sexual de los animales, para que nosotros conozcamos más que todo pues el componente en sí de lo que son pues de cómo estos animales se reproducen sexualmente. También vamos a ver algunos ejemplos de esto, ya que es importante que nosotros conozcamos acerca de este tema. También como lo que es la reproducción asexual de lo que son los animales, que solo vamos a ver un parte de esto, ¿verdad? Ya que por ejemplo, en el reino animal existen también diversos tipos y en nombre de diversidad de patrones en lo que es la reproducción, ¿verdad? Y en el ciclo de vida. Entonces es importante conocer lo que es la reproducción asexual y la sexual. Nosotros también los humanos, como por ejemplo el gato, el perro, si nosotros tenemos, y también los peces como lo que están en el acuario, las aves, en el parque, incluidas también las hormigas, también las arañas que habitan en nuestro hogar. O sea, algo diminuto como esto, absolutamente todos los seres animales se producen. Entonces siempre van a haber más crías de esto. Que nosotros quizás veamos a una hormiguita muy pequeñita, esa se va a reproducir en otras más pequeñas y esa van a ir, es como un ciclo, ¿verdad? Que ellas pues hacen al reproducirse y al crear más animales. Es decir, en esta instancia también se crea también lo que es pues el comportamiento de estos animales. También cada una de estas, lo que comúnmente están, más que todo se imagina colectivamente en la mayoría de los animales que se reproducen sexualmente. Sin embargo, existen también algunos que pueden producirse como asexualmente. Si no recuerdan la diferencia entre ambos tipos de reproducciones, también podemos repasar lo que es el estudio de la reproducción, ¿verdad? En los primeros apartados. Por ejemplo, la reproducción asexual de los animales, pues a modo que resumen, también podríamos decir que estas deciden que la reproducción asexual hay algunos progenitores involucrados. Hay uno, perdón, de los progenitores involucrados, o sea, solamente uno, y no hay órganos reproductores especiales o células sexuales. Cada organismo pues es capaz también de producir ciertas copias genéticas en sí y así este organismo pues puede moverse de forma adulta, ya que esta requiere de un solo progenitor. Este tipo también de reproducción se considera altamente eficaz. No solo se requiere lo que es el apareamiento, que es uno también de los hechos más demandados, pues también estos son complejos entre los animales. Sin embargo, estos generan la diversidad genética y estos pueden ser también una desventaja en ambientes también cambiantes. Los animales que se reproducen asexualmente son en la mayoría invertebrados. En general, estas especies pues son sensibles o son más que todo fijados a un sustrato y no pueden también buscar compañeros. Es decir, estos casi viven su vida solos y hacen el de padre y madre a la vez, se podría decir, más que todos los animales que hacen todo a la vez y pues acompañados, y también viven en poblaciones dispersas, o sea, no viven tan poblados como lo que son los animales con reproducción sexual, porque como con los que son de reproducción sexual necesitan a alguien, entonces están en contacto con alguien, pero como ellos no necesitan a nadie, están más aislados. Y también pues en la mayoría de casos las especies que reproducen están formadas también y lo hacen por forma sexual, entonces por eso es que esos ya se crean en un ambiente, como les mencionaba, aislado. Dentro de los que animales hay dos también más comunes de reproducción asexual, que son el gemancio y la fragmentación o generación reproductiva, dando también, por ejemplo, la gemantación, que ocurre cuando hay varios grupos de animales, pero se predomina lo que es un cidaros, como la hidra,
las medusas, los corales y también algunas también anémonas. Los también parte de la fragmentación o la regeneración reproductiva. Este tipo de reproducción se observa en lo que son los esquinodermos, las estrellas de mar, por ejemplo, y los cnidarios, que son colonias como lo que son los corales. A varias también, más que todas especies que son anélidos y plantímitos, que son gusanos planos. Estos también pues se reproducen dividiéndose en dos o más fragmentos, cada uno de los cuales pues son regenerados en cuerpo completo, más que todo, ¿verdad? Es como que se duplicara ese gusano. Dentro de este grupo también, un ejemplo, pues podemos estudiar un modelo también del trabajo de muchos laboratorios que se dan y lo constituyen en tubérculos conocidos también como las planarias. Entonces ya son pues como animales muy pequeños porque también se pueden distinguir en ciertos laboratorios. De igual manera, pues lo que se da en la reproducción asexual se da en parte de la reproducción sexual de los animales. La reproducción sexual ya en los animales incluye lo que es un proceso definido como la reproducción bisexual o biparental como la forma también más común que se da en los animales y que esto implica dos individuos separados en ambientes también hermafroditos y paranteloginos que forman menos, que son menos ocurrentes, ¿verdad?, que los otros. Los animales por sí solos pues se producen por lo que son sexualmente y producen lo que son células sexuales, haploides o gametos, espermatozoides y óvulos, que son los gametos, ¿verdad?, por la meiosis. El óvulo lo que hace es del gameto femenino producido por la hembra y el espermatozoide formado por el gameto masculino, producido también por el macho. Es decir que debe también unirse a través del proceso también de fecundación en lo que es más que todo para crear la célula diploide en el cigoto. Gran parte también de lo que es la diversidad en estos sistemas se da la reproducción de los animales y son asociados a los mecanismos que permiten en sí los elementos de los más que todo son constituidos por esta producción de verdad. Luego pues esta deben unirse a través de lo que son el proceso de fecundación para dar lo que es la creación de las células diploides. Gran parte también de la diversidad de los sistemas reproductores en los animales están asociados a ciertos mecanismos que permiten también los espermatozoides y los también ovocitos que estos se pongan en contacto, es decir, en los mecanismos de apareamiento. Asimismo, pues en el tiempo y la energía de los animales usualmente intervienen en el proceso de apareamiento. La reproducción bisexual de los animales consiste también en tres eventos fundamentales. La primera que son los gametogénesis, el apareamiento y la fecundación. El gametogénesis es la reproducción de gametos, el apareamiento es el mecanismo para que los gametos puedan juntarse y la fecundación es la función de estos dos gametos. La gametogénesis tiene lugar más que todo en las gónadas, o sea, es decir, en los testículos en los machos y en los ovarios en las hembras. Allí es donde las células germinales diploides pues juegan un papel importante ya que proliferan por la mitosis para luego sufrir lo que es la meiosis y durar a los óvulos o los espermatozoides respectivamente. El apareamiento, que eso lo vamos a ver también en la clase, en la próxima clase, que permite lo que son los gametos, que estas son suficientemente cerca para que la fecundación pueda ocurrir. En los mecanismos también de apareamiento se da, depende de la movilidad de los animales y si decide lo que es la reproducción en el agua y sobre la tierra. Lo más simple de distinguir los sistemas de apareamiento es la fecundación si se produce en externa o interna. Entonces ya se da una reproducción, por ejemplo, en reproducción externa, este tipo de fecundación es la unión de espermatozoides y el gameto femenino. Se ejecuta lo que es afuera del cuerpo en los progenitores. En general se da en los animales de ambientes acuáticos. Los animales también liberan lo que son sus gametos al agua
y en la misma pues tienen también en contraerse en un lugar también de fecundación. En este procedimiento se le llama desove. Por ejemplo, lo que son los anfibios, que este tipo de fecundación lo hacen por lo generalmente los acuáticos, los anfibios y los peces, que ellos, si ustedes pueden ver o han observado, en los anfibios se crean como, por ejemplo, en aguas, puede ser aguas estancadas, pero con gran volumen, y ahí se crean como, se ven como burbujas quizás, o no sé, quizás, ajá, como burbujas se pueden ver al principio, pero esos son pequeños como huevecillos que ellos dejan para luego se da lo que es el nacimiento del animal, ¿verdad? Y en los peces igual, sino que se da natural, se da en el agua, ¿verdad? En general las actividades de reproducción en el macho y la hembra están también sincronizadas, ya que los gametos son liberados y tienen un tiempo de vida determinado. Para ello, los animales que desloban lo que deben coordinar lo que son sus comportamientos reproductivos, tanto en la temporal, o sea, al mismo tiempo, como en el espacial, en el mismo lugar. En la sincronización también puede verse mediante las señales visuales de esta. Pues pueden ser acuáticas o químicas por medio de comportamientos de cortejo, indicios también ambientales o también alguna combinación entre estos factores. Y la fecundación interna, que son los animales terrestres más que todo que no pueden simplemente liberar sus gametos en el medio ambiental, ya que estos espermatozoides requieren lo que es un medio líquido para moverse y alcanzar el óvulo, la madurez también para poder desarrollarse. Los animales también terrestres que evitan problemas mediante la liberación de estos espermatozoides directamente del trato reproductor de la hembra. Más que todo, todos estos mamíferos presentan lo que es la fecundación interna, así como también lo que es los reptiles, las aves y algunos invertebrados como algunos menantodos e incluso también algunas especies como por ejemplo los tiburones. La fecundación interna por lo general se realiza mediante más que todo una cópula, en la que el comportamiento también del macho influye también bastante en depositar lo que son espermatozoides directamente en el tracto reproductor de la hembra. Al analizar estos tres eventos se puede también deducir que tanto los gametogénesis como la fecundación son procesos bastante observados dentro de los animales, ya que la enorme diversidad radica en la adaptación de los animales, ¿verdad? No cualquier animal va a estar con cualquiera, entonces ya también influye lo que son la diferencia de los animales. Los animales también tienen o distinguen por lugar de desarrollo y existen patrones y cuidados de crianza en los embriones, por ejemplo la oviparización y la viviparización. En los animales ovíparos pueden también huevos en el medio ambiente y un embriones donde se desarrollan fuera del cuerpo de la madre. Es decir, que estos son ejemplos de ellos, por ejemplo, las aves, los reptiles, algunos, muchos, no es decir, la mayoría de los peces y la mayoría también de los invertebrados, que como los antrópodos, los moluscos y también otros animales que forman estos compuestos, ¿verdad? Que es afuera donde realiza el crecimiento de ese óvulo. Estos animales también son fecundados, pueden también ser interna o externa. Los animales vivíparos que son insertados en el embrión en el cuerpo, ya que la madre es donde durante las primeras etapas del desarrollo y mientras se desarrolla recibe nutrición por parte de ella, es decir, los animales lo llevan en parte de su organismo eh, pues el parte de este proceso también del embrión, ¿verdad? Para que este pues crezca. Los peces, por ejemplo, las branquios, que son los tiburones y las rayas, son algunos de estos que se pueden identificar como animales también vivíparos y sin embargo se conocen algunas especies de invertebrados como anfibios y reptiles. Algunos animales también simples retienen los huevos y fecundan dentro del cuerpo de la madre hasta que nacen. Estos embriones según reciben también en nutrición y reservan también sus propios huevos, por lo que la adaptación reproductiva es ovovípara.
Este tipo también de desarrollo tiene lugar en sí, más que todo en varios grupos de invertebrados, como por ejemplo lo que son las anélidos, los branquiotipos y en común especie los peces y los reptiles. Tanto en el caso de los vivíparos como los ovivíparos, la fecundación obligatoria pues es interna para determinar lo que es la reproducción sexual pues de ciertos componentes y de ciertos procesos. Pues también vamos a ver lo que son los hemafroditos y los parentogénesis. En parte el hemafrodismo, pues es importante recordar que todos los animales hemafroditos son mono, monoicos, ya que significa que un mismo organismo representa a ambos sexos. La mayoría de estos hermafroditos se autofecundan, es decir, un individuo que es fecundado por sus propios gametos femeninos, esos pues más que todo, sin embargo, algunos de ellos son incapaces de, más que todo, de hacerlo. La mayoría, ¿verdad? Pero solo hacen en caso de que ya haya una pareja disponible. Lo que hacen es que no hay pareja, si no hay pareja disponible y lo hacen intercambiar de gametos del misma especie, como pues más que todo los animales que son invertebrados, algunos invertebrados hemafroditos, y son como los gusanos planos, los hidraploides, aneloides y todas las lapas y los caracoles como pulmonados, que son más que todo hermafroditas. Dentro de los vertebrados también pues pueden darse bajo ciertas circunstancias en ciertos momentos en la vida de un organismo para determinar lo que es ciertas especies, ¿verdad? De igual manera se tiene lo que es el parentogénesis, donde consiste en el desarrollo más que todo del embrión a partir de un gameto o una célula asexual. También esta pues no es tanto en sí, bueno, constituida en sí en lo que son los gametos de estas especies y que forman lo que es a partir de un gameto celular, ¿verdad? Los organismos generados de estos pues son sexuales no fecundados, ya que los organismos generados de estos tienen un método común de reproducción en artrópodos, aunque estos también pueden ocurrir en algunas especies como lo que son los peces, los anfibios y los reptiles. La mayoría de estas especies se producen lo que es en este mecanismo también la reproducción biparental. En algunos también especies como son los parentogénesis se desarrolla parte de la terminación del sexo. De igual manera pues se da lo que son más que todo el reconocimiento de ciertas composiciones de esta y etapas donde tienen los animales. Por ejemplo, se tienen lo que son etapas y tipos, como les mencionaba, de reproducción, ¿verdad? En los animales también pues se da lo que son los tipos, que son tipos de reproducción sexual que existen entre animales y están más que todo relacionados a ellos con el tamaño de los gametos que van a unirse y se fecundan. Así se controla lo que es la zigomia y la anisogamia o la ogamia. Este tipo, por ejemplo, la zigomia pues se da, por ejemplo, en la parte de, es la única fusión de los gametos a similar más que todo tamaño, es decir, cuando eso se produce diferentes visualizaciones, el cual el gameto masculino o femenino, tanto como uno u otro, puede ser móviles o también inmóviles. También tienen primer grado de tipo de reproducción sexual que aparece en sí en la historia evolutiva, es decir, en un tipo de alga unicelulares y no se dan también en animales. Otro tipo pues son los angisomia, que es la fusión de lo que son los gametos en distintos tamaños. Hay que también diferenciar entre los gametos masculinos y los gametos femeninos. Ambos pueden ser móviles o inmóviles y aparecen más tarde en la evolución de también la isogomia y se dan lo que son los hongos en los invertebrados superiores y en otros animales. Y por último lo que es la ogamia, que es la fusión en sí de un gameto femenino muy grande e inmóvil
con pequeños también gametos masculinos, donde forman lo que son pues diferentes reproducciones. La estructura en sí de o las etapas, perdón, de la reproducción sexual de los animales, pues la reproducción animal consta de varias etapas, comenzando como la gametogénesis, que está en fenómenos, consiste en la formación y desarrollo de gametos femeninos y masculinos dentro de las gónadas femeninas y masculinas respectivamente. A partir de esta se da las germinales a través de un tipo de división celular, y la gametogénesis, pues tras la fertilización de esta, pues la última fase que se da, que es la reproducción sexual, donde consiste en la fecundación de esto, es donde se da pues la combinación, ¿verdad? De esto. Bueno, igual manera vamos a ver parte de los ejemplos, por ejemplo los mamíferos, como lo que son los perros, los chimpancés, las ballenas, que son especies donde se da lo que es la reproducción sexual. Los seres humanos también tienen reproducción sexual, como lo que es la fecundación interna y ogamia, y también pues además se dan lo que son los animales vivíparos, por lo que en general el embrión pues es desarrollado y se lleva a cabo en el vientre del materno, ¿verdad? De igual las aves, que son, aunque pongan huevos, al ser animales ovovíparos, pues siguen igualmente esta estrategia de reproducción sexual con ogamia. Por otra parte también están los reptiles, que son anfibios y peces, que también se da la reproducción sexual, aunque en ciertas especies siguen una estrategia asexual, no en todo, ¿verdad? En ciertos momentos también de su vida, en algunos ovíparos y otros ovivíparos, pues muchos de ellos también son fertilizantes externos, y en otros tanto internos. Y por último los que son los antrópodos, son grupos más amplios y diversos de animales, que en este grupo encontramos también la fecundación interna como externa, como en el caso de la ogamia o la ansogamia, que son algunos de la reproducción asexuales que viven ciertos animales y que lo constituyen pues la reproducción de estos. Bueno, eso por el día de ahora, el tema de reproducción sexual, de más que todo etapas y tipos. Vamos a continuar como a seguir más que todo con este tema, que es importante pues finalizarlo en la próxima clase. Así que gracias y buen día.